tiene un impacto importante en reducir la mortalidad. Así que, primeramente, agradecer por la invitación, que podamos estar acompañándolos al Hospital Gutiérrez en estos 150 años y en algo fundamental que tiene que ver con brindar información y capacitación que es clave y permitirnos poder volcar experiencias y conocimientos. Así que muy bien. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan y vamos a hablar sobre una toxoinfección que, si bien no es tan frecuente, tiene una prevalencia significativa dado el riesgo de mortalidad que tiene cuando no se sospecha o diagnostica oportunamente. El botulismo, vamos a ver que podemos presentarlo o verlo en tres variantes distintas o tres situaciones distintas. Una es cuando vemos la que vamos a desarrollar, y un poco la más conocida históricamente, que es el botulismo alimentario. Pero tenemos otras dos posibilidades que tienen que ver con el botulismo del lactante, y otra que es menos frecuente, pero que también está presente, que es el botulismo de las heridas. Decimos que es una toxoinfección porque tiene su origen a través de la presencia de una toxina neuroparalítica que genera cuadros graves y que esto está relacionado con su elevado riesgo de letalidad y que resulta de la ingestión de esta toxina en alimentos que, dadas sus condiciones de pH, temperatura y humedad, permite el desarrollo de una bacteria que es el Bacillus Clostridium botulinum, y que esto es importante tenerlo en cuenta en el riesgo que tiene para las personas y un poco conocer esta historia. El reservorio que va a tener esta bacteria es saber que está principalmente en el suelo, y es clave para entenderlo y saber que está distribuido prácticamente en todo el mundo. Trabajos que hizo, por ejemplo, el doctor Rafael Fernández, encontró que en nuestro país hay áreas donde hay un mayor enriquecimiento de esta bacteria, y que esto también lo tenemos que entender en cuanto es el riesgo que va a estar presente a tener estos riesgos de infección. Entre estos está la provincia de Mendoza, sobre todo en la parte central, en el Valle de Uco. También hay otras zonas en Neuquén, otras zonas que hay específicamente en Bahía Blanca, en donde esto hace que aumente el riesgo a veces de la contaminación de alimentos o en los niños, llevando a la presencia de esta infección. También estos estudios se han realizado a nivel mundial, donde, como decía, está prácticamente en todo el territorio, en todos los continentes, y plantea el doctor Fernández que no se han hallado en la Antártida, pero seguramente por no haber una pesquisa adecuada, pero también tendrían que estar ahí. Es decir, están en el suelo, y que por ahí se plantea si podría existir alguna contaminación a nivel intestinal. Si vemos un poco la incidencia de la presencia de esta patología, es de un 0,9% cada 100.000 habitantes en Georgia, que pertenecía a lo que era la ex Unión Soviética. En Rusia, hoy actual, tiene un 0,3 cada 100.000 habitantes, Estados Unidos un 0,01, Alaska 1,6 y la Unión Europea un 0,1, en donde existe una presencia significativa, unas 500 veces menos en España, donde puede estar. La realidad en Argentina es que se estima una presencia de 0,07 casos cada 100.000 habitantes, y algunos datos que tenemos publicados nos daría que desde 1922, que se registró el primer caso en el sur de la provincia de Mendoza, hasta 1997 ya habían registrado 70 brotes con unos 242 casos, de los cuales fallecieron 111, teniendo una letalidad cercana al 50%, que ha ido disminuyendo progresivamente gracias a los diagnósticos oportunos
y por el otro lado a contar con el antiveneno o la antitoxina que es adecuada. Y que se va agregando esta nueva presencia identificada en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, prácticamente al mismo tiempo, y en la provincia de Mendoza, del botulismo lactante, donde se detectaban en 28 años, desde ese principio hasta el 2009, unos 539 casos. Esta patología, como decimos, no es rara de observar y que esto es importante tenerlo en cuenta para los riesgos que pueden existir de que no nos demos cuenta, ya que si es oportuno el tratamiento va a ser correcto. Tal es así que en este año, en el mes de enero, se registraron un brote de botulismo en el puerto de Iguazú, en Misiones, donde se hizo el tratamiento y se ha ido manejando estos pacientes que contó de la presencia de 3 mujeres y una niña que fueron hospitalizados tras consumir escabeche en berenjenas. También en Comandante Andresito, en Misiones, en el año 2022, 3 personas murieron, 18 resultaron intoxicadas por esta toxoinfección. El año 2023 fueron notificados 4 casos sospechosos de botulismo en la ciudad de Buenos Aires por unos productos caseros que se habían llevado de la provincia de Mendoza y que alguien que también consumió, no habiendo viajado, también estuvo internado y recibió tratamiento en nuestra provincia. En el año 22 también 2 mujeres fueron hospitalizadas por botulismo en estado grave tras consumir alimentos contaminados. En el 2019, o sea, vemos que hay, si bien en forma aislada, pero es una patología que está presente y tenemos que reconocerlas. El más antiguo y más conocido de estos eventos fue donde muere una familia completa por consumir chauchas en conservas caseras en Albany, en Oregon, Estados Unidos, en 1924, donde empezamos a tomar el real valor y peso que tiene esta toxoinfección. Un poco para hacer historia, vemos que a fines del siglo XVIII hay documentos donde hablan ya de brotes de envenenamiento por salchichas al sur de Alemania y que Justin Kerner publica la primera descripción exacta y completa de cuál es la signo-sintomatología del botulismo alimentario, allá entre 1817 y 1822. Y no define como un presunto veneno biológico y que lo llama el veneno de las salchichas o el veneno del ganso. Más adelante, hacia 1895, Emil Pierre van Ermengen descubre la bacteria del Clostridium botulinum y llama así por su asociación patológica con las salchichas, de su origen del botulus o embutido, y que ahí es bautizada con este nombre. Es así que van existiendo distintos brotes con procesos que involucran dramáticamente a familias o los comensales que ingieren este tipo de alimentos. Como habíamos dicho, en Argentina se identifica el primer caso en el sur de la provincia de Mendoza, más específicamente en General Alvear, por comer una conserva casera con espárragos. Más adelante, en 1957, el Instituto Biológico de La Plata tipifica el Clostridium botulinum a partir de morrones en aceite, donde se ven involucradas 21 personas, donde fallecen 13, es decir, tenemos esta letalidad de un 50% en aquellas épocas. Y en 1858 ya el Instituto Malbrán tipifica específicamente la toxina en anchoas con aceite que fueron responsables de un óbito. Los alimentos responsables más frecuentemente involucrados para este caso de intoxicaciones son de origen vegetal, en donde están las chauchas, los pimientos morrones, las espinacas, los palmitos, berenjenas, los tomates, sobre todo más los tomates de esta última generación, donde por cuestiones transgénicas, para hacerlos más larga vida, se ha ido modificando su pH, llevándolo a que sean un poco más alcalinos, y esto
genera un territorio más fácil para este desarrollo. También zapallitos, espárragos, alcauciles o alcachofos y los champiñones, entre otros. Y a nivel de animales, que también vemos que hay ciertas conservas en escabeches de embutidos, de vizcachas en escabeches y otras que se hacen de tipo casero, pero también en pescados, quesos, algunos mariscos están presentes. Vamos a tener que la situación que hace factible y propicia que esta bacteria presente en el suelo, que puede contaminar ese alimento por una mala higiene, una mala limpieza, o en los frascos donde se va a producir, donde no se tuvo en cuenta este cuidado, que por más que pueden estar muy bien lavados, al dejarlos bocas arriba, por presencia del polvo que está en suspensión en el aire, contamina estos frascos y ahí se empieza a generar esta fórmula que da un lugar propicio para el desarrollo de la bacteria y que empiece a multiplicarse y secretar esta toxina. Estas condiciones que se dan son en una condición de pH que no sea el adecuado para proteger, es decir, que tenga un pH por debajo de 4,5. Esto ya le da este territorio propicio, y que lo otro que se va a sumar es la condición de anaerobiosis, que es propia cuando uno hace como un método de conservación de estos productos, y finalmente la condición de humedad por arriba del 90% y una temperatura por arriba de los 10 grados, es decir, que estén fuera de la heladera. Cuando tenemos esta combinación, más la presencia de la bacteria por un problema de buenas prácticas a la hora de elaborarlo, esta que se encuentra en forma de esporas, que puede perdurar años en el terreno, en el suelo donde está, cuando se deposita en estas condiciones, desporula y empieza a generar la toxina, en donde lo más frecuentemente que va a producir son las toxinas de tipo A y tipo B. Un poco los datos en Argentina, vemos que del primer caso, allá por 1992, están los casos que hemos mencionado con una letalidad que va siendo significativa, y se suman los casos de lactantes donde suelen ser más prevalentes, y ya vamos a ver algunos ejemplos de casos, y las de las heridas, que si bien a nivel mundial son muy pocos, no son por debajo de 900 casos, hemos tenido situaciones en nuestro país, específicamente en la provincia, también en donde se llegó a un diagnóstico y tratamiento que permitió evitar el óbito de estos pacientes. Como decíamos, el serotipo más frecuente es el tipo A y B, y también se han estado encontrando en los últimos años, por trabajo de investigación, el serotipo E, en donde se venía trabajando y viendo la posibilidad si podía estar presente en el antiveneno. Los casos que se han ido también identificando específicamente en los laboratorios de Mendoza y en el ALIS Malbrán hacen que las más prevalentes, como les he dicho, es la A y la B, y que esto es importante entender después cuando veamos el aspecto del antiveneno que utilizamos para el tratamiento de este tipo de toxinas. Es así que está presente, como les decía, en los trabajos de investigación y también por la casuística de casos prácticamente en todo el territorio nacional, pero los que tienen mayor prevalencia son la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, la provincia de Mendoza, sobre todo en lo que hace también la zona de Vallehuco y la zona sur, pero también no escapa otras como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, y hasta en Tierra del Fuego, que es un poco lo que plantea el doctor Rafael Fernández cuando hizo esta investigación. En lo que hace al botulismo alimentario, es importante tener en cuenta la diferencia que vemos entre los casos notificados y confirmados. ¿Y esto por qué? Porque nos encontramos con un cuello de botella, que es cuando tenemos la sospecha clínica de este tipo de eventos, se remiten las muestras al Instituto ALIS Malbrán, en donde a veces la sobredemanda hace que esto demore los tiempos, u otras ocasiones donde no existe una correcta toma de muestras y que después de iniciado el tratamiento es difícil poder llegar a confirmarlo. Entonces acá hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno, cómo hacer
esta toma de muestra para que tengamos la mayor posibilidad de poder detectar el caso, de dónde hacer las tomas y en qué momento tiene que ser hecho, y por el otro, poder contar con otros laboratorios que ayuden o descarguen esta sobredemanda que se centra allí en la provincia de Buenos Aires. Y que un poco la provincia de Mendoza ayudaba en esto, pero por cuestiones técnicas ha dejado de prestar el servicio. La realidad de Mendoza es que el botulismo del lactante, si vemos, está presente todos los años, con una media de 10 casos por año, y el botulismo alimentario, si los casos que están registrados en el Ministerio de Salud de la provincia, que son hasta el 2018, aunque hemos tenido otros posteriores, como lo que les mencionaba, el del año 2023, han sido un caso en el año 2009 por comer una conserva de vizcachas en escabeche, y después hemos tenido otros donde han estado presentes otros tipos de conservas como de tomates y demás, en el año 3 en el año 2011, 4 en el 2013, igual número en el 2014, igual número en el 2015, que fue toda una racha, y en el 2018 hubo un caso. Pero fíjense ustedes que en el caso de, si comparamos botulismo lactante sobre el botulismo alimentario, es mucho más significativo que pueden estar presentes, y también en estos últimos años tuvimos 3 casos de botulismo de heridas. El cuadro clínico se va a caracterizar por un síndrome neurotóxico que es consecuente de los efectos periféricos que va a causar la toxina que es secretada por esta bacteria, que, marcando las diferencias fundamentales entre el botulismo del lactante y el alimentario, es que acá lo que ingiere la persona es la toxina junto con el alimento. Es decir, este proceso de la generación de la toxina se da en el frasco, cuando tiene esto que dijimos, un pH que está por arriba de 4,5, es decir, que tiende hacia un estado alcalino, condiciones de temperatura por arriba de los 10 grados, de la humedad propia y la anaerobiosis, ya que esto es un germen anaerobio estricto. Esta potente neurotoxina que produce un bloqueo neuromuscular permanente a nivel de la placa mioneural, hace que se fije a nivel presináptico e inhibe la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Esto va a llevar que observemos la presencia de una parálisis, que esto es típico y característico, que es flácida, es simétrica y descendente. Si no cumple esta secuencia, no es botulismo. Tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales de otras patologías de origen neurológico. Entonces tiene que ser flácida, simétrica siempre y descendente. Hay casos que a veces nos consultan donde el paciente comienza con sintomatología en miembros inferiores. Ahí tenemos que buscar otra causa como un Guillain-Barré u otras, en donde esto siempre se da en esta secuencia descendente, y que la muerte de estos pacientes es producto de esta parálisis, donde termina con un cuadro de insuficiencia respiratoria, con un paciente que siempre va a estar lúcido, y que esto también es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que ayudan después a la posterior recuperación si lo tenemos presente. Ahí vemos algunas imágenes de lo que hace a la presencia normal que existe en las terminaciones a nivel muscular, donde la recuperación de este bloqueo neuromuscular se va logrando una vez que deja de actuar la toxina sobre estas terminales, y que esto lleva un tiempo que va entre 3 semanas y un mes, donde esto va recuperando en forma progresiva las terminales a nivel de la placa mioneural, en donde va rebrotando este nervio motor que se vio comprometido por acción de la toxina. Esto vamos a tener que lo habitual acá promedio son 3 semanas, que puede ir desde un mes a 2 semanas, y en algunos casos donde el cuadro ha sido mucho más severo, no ha recibido la atención oportuna del tratamiento, puede extenderse a veces hasta más de 6 meses, en donde
Recordemos que la recuperación total ad integrum del paciente, sobre todo en la parte del compromiso a nivel ocular, puede demorar más de un año y que esto es importante tenerlo en cuenta y que sí ayuda muchísimo para acelerar este compromiso es la kinesioterapia y el apoyo que pueda haber. El periodo de incubación para tener en cuenta y llevarnos a la sospecha es que puede ir entre las 12 horas y 36 horas. Lo más frecuente en casos que hemos tenido y de las consultas son entre las primeras 10 y 12 horas, pero algunas situaciones se han dado mucho más extendidas que a veces han superado la semana y que es muy excepcional, pero que es importante tenerlo en cuenta y siempre tener un alto índice de sospecha. Pero lo habitual ronda entre las 10 y 12 horas frecuentemente. El hecho es que a veces es difícil el diagnóstico porque el 50% de los casos comienza con un clásico síndrome gastroenterocolítico, donde el paciente va a venir por su presencia de diarreas, pueden haber presencias de vómitos, donde lo interpretamos como una simple intoxicación alimentaria. Pero el hecho es que con el transcurso de las primeras horas va a debutar con los cuadros neurológicos, donde va a tener ya la presencia de sequedad de boca, la presencia de estas náuseas y vómitos, y que después se empieza a agregar una constipación que es un signo característico y persistente. Pero el hecho que nos puede llevar a la confusión, porque decimos tiene la boca seca propio de la deshidratación que ha tenido, fenómeno del trastorno gastrointestinal, la presencia de la constipación, que es propia a esta diarrea tan intensa que después se continúa con este cuadro de constipación. Entonces, esto puede llevar a confundir. Por eso tenemos que estar atentos siempre a investigar, a ir a la pesquisa de la sintomatología neurológica, que es el signo guión. Y no esperar que aparezca, sino ir a buscarlo, que esto es lo importante. Porque si esperamos que aparezca y a veces ya está muy evolucionado y estamos llegando a tarde para frenar el proceso de progresión. Entonces, acá es fundamental ir a buscar cuáles son la sintomatología incipiente. Y como habíamos dicho, que es un fenómeno que es flácido, simétrico y descendente, los primeros fenómenos van a aparecer a nivel ocular. Y ahí es donde tenemos que empezar a ir a hacer la búsqueda. Recordemos que el estado inicial, que va entre 7 y 14 días hasta su estabilización, que se puede prolongar, como habíamos dicho, por el lapso de 2 a 3 semanas, antes de empezar la recuperación, debuta a nivel ocular, donde vamos a tener que el paciente va a tener una oftalmoplejía intrínseca, bilateral, porque es simétrico, y que es lo más precoz, y están prácticamente en todos los pacientes. Entonces, el 91% va a tener la presencia de visión borrosa, un 50% de midriasis, y que esto está más relacionado con la toxina tipo A, y que va a estar el reflejo fotomotor abolido por compromiso de los pares craneales 3, 4 y 6. Entonces, lo que a veces hacemos con los pacientes es preguntarle si notó de golpe que le costaba leer algún cartel que veía normalmente, que si veía fuera de foco la televisión o el celular, que se había notado como que de golpe necesitaba anteojos. Esto es un dato que va orientando, sumado al fenómeno de que comió un alimento sospechoso, como lo que mencionamos, y más ayuda muchísimo si no solo él, sino el resto de los comensales o alguno en la familia tiene esta sintomatología. Ojo, que a veces acá existe este azar alimentario en donde tenemos que uno tiene mucha sintomatología y el otro que comió menos, por ahí es mínima o nunca llega a tener sintomatología. Así que esto es también importante. No siempre se da que todos los que comieron tienen que tener el mismo cuadro. Depende de estas condiciones. Cuánto comió y qué parte del frasco le tocó, en donde tiene que ver con la concentración de toxina que había. El otro aspecto a seguir buscando y hacer esta pesquisa dirigida es
si hay esta oftalmoplegia extrínseca, es decir, una diplopía, que está en el 88%, es decir, hacer la prueba dedo-nariz y en los pacientes, cuando ya está más avanzado, la ptosis palpebral, que a veces no es tan fácil de ver. Algún elemento que podemos hacer es, sentado, mirando al frente, hacerle ver el techo y ver si cuando levanta los ojos, lo acompañan los párpados o perduran en este estado que lleva a esta ptosis, que es una forma de sensibilizarlo. Por eso ir a buscar, esto es lo clave, no esperar que nos pegue en la cara la sintomatología típica del libro, porque hasta el portero del hospital se va a dar cuenta que está con botulismo. Entonces, vamos a la pesquisa, a la búsqueda, con una sospecha de partida del alimento, estas conservas caseras, de estos productos que hemos mencionado. Entonces, este estrabismo y este problema de acomodación son signos que nos tienen que llevar. Con un paciente que siempre está lúcido, y en un comienzo afebril, es decir, muchas veces vienen con algún trastorno y con fiebre gastrointestinal. Bueno, acá tenemos que pensar en cualquier intoxicación alimentaria. Este es un paciente que está lúcido y afebril. Si es un paciente que está en coma y con algunas de estas sintomatologías neurológicas, pues busquemos el origen en una cuestión orgánica, en donde puede estar o una cuestión meramente metabólica que puede estar llevando este cuadro. Estos son pacientes lúcidos y afebriles, que va a estar presente y que tampoco tiene alteraciones sensitivas. Si llega a haber también una alteración sensitiva, pensemos en una etiología de otro origen. Una forma de buscar o sensibilizar la pesquisa de la ptosis palpebral es hacer una vista fija hacia arriba, cerca de 1 minuto, y vamos a ver que va a atender a la caída de los párpados. Más avanzado el cuadro, empieza a haber ya una lentitud en el reflejo fotomotor, y que esto va a terminar dejando una pupila fija, dilatada. Cuando el proceso sigue evolucionando, ya que es descendente, que afecta a los párpados, la parte de acomodación de la vista, va a ir afectando también lo que hace a el hipogloso, donde va a haber dificultades en la fonación, y también va a haber pérdida de fuerza en la raíz de los miembros, en donde algunas pruebas que podemos hacer es levantar los brazos y mantener los brazos abiertos para evaluar la reducción. Entonces vamos a tener con los ojos cerrados que le va a costar o van a ir cayendo siempre a ambos brazos, no uno solo. Si es uno solo, pensemos en una etiología neurológica, no toxoinfecciosa. Estas sintomatologías que les decía a nivel de glosofaringia, va a ser evidente por la afectación en este caso del 9º par y el 10º par, donde el paciente va a tener dificultad para tragar, que le podemos preguntar si le cuesta o que se le junta saliva para poder tragar, va a tener presencia de disartria y que va a haber una disminución de los reflejos faringios, es decir, nauseoso. Esto es importante tenerlo en cuenta ya con la vista de cómo tenemos que actuar y qué riesgos pueden haber, porque este paciente puede tener complicaciones de microbroncoaspiraciones que después se complica con una neumonía por microaspiraciones. Y esto también es complejo para tenerlo en cuenta. Que al producirse esta microaspiración, vamos a tener que la dificultad que tiene es que al estar también alterado el reflejo toxígeno, no puede tener la correcta toalete respiratoria, aumentando el riesgo de esta infección. A lo que se suma este compromiso ya de la musculatura bronquial, donde pueden hacer procesos infecciosos bastante graves. La boca vamos a tener que va a estar seca, en un 51% de los pacientes se va a presentar por una parálisis secretoria. Y acá hay otro punto clave a tener en cuenta, que también está afectado lo que hace la correcta humectación a nivel de los ojos. Es decir, si yo no lo tengo en cuenta, estos son pacientes que pueden terminar con úlceras de córnea. Por eso hay que hacer una muy correcta humectación con lágrimas artificiales o poner gasas húmedas
en los ojos para evitar el riesgo de este ojo seco que termine con complicaciones de úlceras a nivel ocular. También hay una disminución de la humedad a nivel de piel, y que esto es otro aspecto importante para tener en cuenta, porque hay que proteger con cremas y otros elementos para minimizar el riesgo que tenga alguna afección a nivel dérmico. También al seguir progresando y tener esta cuestión descendente a nivel ocular, a nivel faringolaringio, empieza a haber ya una afectación respiratoria, donde los músculos intercostales del diafragma van a terminar comprometidos por una parálisis del nervio frénico, y en donde, al estar afectados los músculos accesorios de la respiración, son pacientes que van a requerir asistencia respiratoria mecánica. Esto, ¿para qué nos indica? Que si tenemos la sospecha de estos cuadros, empecemos a buscar si en la institución que estamos no hay suficiente presencia de una terapia intensiva o disponibilidad de asistencia respiratoria mecánica, poder derivarlo, que esto es clave para poder llevarlo a estos lugares, para poder hacer la atención adecuada y correcta, y que esto es fundamental para tenerlo en cuenta, la derivación oportuna de estos pacientes. Recordemos que también hay esta parálisis de miembros superiores, va a ir y puede terminar con parálisis de miembros inferiores, que es raro ya que llegue a esta situación. Pero esto es importante, porque hemos tenido casos que nos llaman angustiados porque dicen que es un paciente que ingirió una conserva de tomates y no puede mover las piernas. La primera pregunta que le hacemos es, ¿está respirando? Si la respuesta es sí, no es botulismo. Por esta cuestión, siempre es una parálisis flácida, pero es simétrica y descendente. Si hay compromiso en miembros inferiores, ya hace rato que está requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Si no, no es botulismo, y estos son aspectos importantes a tener en cuenta. Otro riesgo que va acompañando, que no solamente es el componente a nivel muscular, es que se produce una disautonomía ligado a lo que hace al nervio vago, en donde el paciente puede pasar de estados de taquicardia, a hipertensión, a la presencia de arritmias, que pueden ser responsables de su muerte por un colapso cardiovascular. Por eso todos estos pacientes tienen que quedar internados en una unidad de terapia intensiva. Y que este ingreso tiene que ser oportuno, porque a veces está con esta sintomatología inicial leve, con la ptosis palpebral, con algún leve problema a nivel de glosofaringio, y lo tenemos en sala común. Y resulta que cuando se va haciendo los controles clínicos, se encuentra con el paciente que está con una insuficiencia respiratoria grave. Y ahí tenemos que salir corriendo a pasarlos a terapia intensiva o buscar una terapia intensiva. Entonces, todos estos pacientes es fundamental en forma precoz tenerlos en terapia intensiva para que tengan una observación permanente y estar atentos a esta necesidad de la intubación temprana, y por otro lado que esté monitorizado por esta disautonomía, que es la que le puede llevar a que aparezca el óbito. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que este periodo de incubación está en esta media que va de 12 a 36 horas. Lo habitual son estas 12 horas. Hay algunos que aparecen muy rápidamente, prácticamente no hemos tenido casos, pero esto nos da un mal pronóstico. Aquellos que cuanto más temprano es mucho más grave el cuadro, porque nos indica que es una alta carga de toxina. Y en casos tardíos, que pueden llevar a más de una semana, pueden existir, pero son muy excepcionales, pero lo tenemos que tener en cuenta. Los signos claves para este tipo de eventos son la visión borrosa, que la tengo que ir a buscar, no tengo que esperar que el paciente consulte por esto, la diplopía y esta midriasis que va a estar presente. Buscar si hay ptosis palpebral con la maniobra que hemos mencionado, a lo que se suma la xerostomía, la disfonía, la disartria y la difagia, que puede tener problemas. Y lo otro que está asociado, que siempre tiene que ser considerado, la constipación posterior, que es bastante marcada, y que esto también es a considerar para los cuidados y apoyos de enfermería que necesitan estos pacientes.
es un paciente que va a tener todo un cuadro de adinamia, astenia, ataxia, que va a estar presente, y esta disnea progresiva por compromiso de los músculos respiratorios, que cuando ya viene con este cuadro es un paciente crítico. Lo ideal, y los que han tenido mucho mejor pronóstico, cuando lo hemos detectado tempranamente, porque esto permite en forma oportuna suministrar el antiveneno y de esta manera frenar el progreso. Lo que hace el antiveneno no es revertir el cuadro, sino que congela hasta donde progresó y no sigue avanzando para las complicaciones respiratorias que puede tener, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Si esto no se sospecha o no tiene presente, son pacientes que mueren habitualmente por asfixia. Y lo más crítico es que son pacientes que están lúcidos, o sea, tienen un enclaustramiento, están encerrados en su cuerpo con total y plena lucidez de lo que está pasando a su alrededor. Y que esto es clave, como le había dicho recién, para tenerlo en cuenta. Es un paciente que hay que hablarle, irle explicando cuál es la situación, porque eso ayuda mucho para la recuperación posterior. Hay una relación muy directa en pacientes que se han recuperado de estos eventos de intoxicaciones de botulismo alimentario, seguidos después de suicidios. Porque imagínense ustedes a veces este pasaje a terapia intensiva en asistencia respiratoria mecánica, en donde el paciente se acopla perfectamente porque está con esta parálisis, pero que está atento a todo lo que sucede y que se encuentra que a veces nadie se arrima, lo habla, escucha las revistas de salas y demás. Tenemos casos que a veces el paciente cuando se ha recuperado después va a las semanas a visitar a la terapia intensiva con algunas facturas o algún elemento y les pregunta a algún enfermero a alguien cómo sigue su familiar que está enfermo, grave, y uno se sorprende como diciendo, ¿qué pasó? Y es que el paciente está atento, está escuchando, está lúcido. Entonces el apoyo psicológico y el apoyo familiar y del personal de la unidad que le hable, le explique en qué hora del día es, cómo va evolucionando, que va bien, cómo va respondiendo. O sea, esta empatía ayuda muchísimo para una más rápida recuperación y un mejor pronóstico en la afectación que puede tener a futuro, en el momento de alta. Entonces, como habíamos dicho, ante toda sospecha clínica de botulismo, el paciente tiene que ser ingresado a una unidad de terapia intensiva. A veces la disputa que existe con terapia porque el especialista le va a decir el paciente está estable, hemodinámicamente, no hay riesgo, tengámoslo en la sala, si se complica, tráelo. El tema es que a veces, sobre todo en las horas de noche, este control que tenemos que tener a veces se relaja. Y ahí nos encontramos con pacientes críticos en la sala. Entonces siempre tienen que ingresarse, sospecha, terapia intensiva. Esto es por el lapso de unas 24 horas, porque o progresa o no progresa. Está resuelto a ver qué pasó en estas 24 horas. Que esté perfectamente monitorizado con un control cada hora o cada 2 horas, saber si progresan esta sospecha de algo incipiente o si se frena y no hay más cambio. Recuerden que la sintomatología desaparece en sentido inverso, por eso lo último que se recupera, como le habías mencionado, es la parte visual, que es la que puede durar varias semanas o meses. Entonces, este proceso de recuperación es de abajo hacia arriba. Y esto es importante para tenerlo en cuenta y saber cómo tenemos que explicarle al paciente y acompañarlo. Hay distintas formas clínicas descritas en la bibliografía, desde el asintomático, formas frustas, subagudas o atípicas, pero lo más frecuente que vamos teniendo son estos pacientes con esta progresión y la que nos orientan al diagnóstico y la necesidad del tratamiento oportuno. Las complicaciones que les había mencionado tienen que ver con el cuadro que genera la toxoinfección. Estas bronconeumonías, que es por estas microaspiraciones que se van generando ante un debilitamiento, reflejo tusígeno y del sistema de protección de la musculatura bronquial que permite una buena toilette de estos cuerpos extraños que van ingresando en la vía respiratoria. Ante esta plejía bronquial hace un territorio propicio para que se produzca esta presencia de microaspiraciones y que se infecten. La queratoconjuntivitis que hablamos por el ojo seco y que es importante la aumentación y el cuidado para que no se ulceren, y por supuesto también mantener una aumentación adecuada a nivel de las fauces, que esto también hace un territorio propicio para que aparezcan lesiones o infecciones allí. Y el monitoraje,
que es clave por esta disautonomía que puede tener el paciente, que puede terminar con una evolución grave y matándolo. ¿Con qué hay que hacer diagnósticos diferenciales? Inicialmente, como les mencionamos, las toxoinfecciones alimentarias, que esto es importante para tenerlo en cuenta, que son todas similares y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Acá vemos que hay que hacer diagnósticos diferenciales con shigella y salmonelas, que tienen como signo guián la fiebre, donde el botulismo alimentario no está presente, y que tampoco tienen manifestaciones neurológicas, salvo que haya una deshidratación o un trastorno hidroelectrolítico severo, que va a haber un deterioro del sensorio, en donde acá, en el botulismo alimentario, siempre está lúcido y vigila el paciente, que son las otras formas para tener en cuenta. También hay que hacer diagnósticos diferenciales si no es una meningoencefalitis, pero que esta tiene como otro guío el trastorno de conciencia, en donde van a estar los signos meningios, que son también características, y hay una alteración en la PL del líquido cefalorraquídeo. También, como habíamos mencionado, con el síndrome de Guillain-Barré, otras radiculoneuritis, donde acá va a haber trastorno de sensibilidad, donde el botulismo no tiene trastorno de sensibilidad, hay alteración del líquido cefalorraquídeo, donde el botulismo no lo tiene, y que vamos a tener que también hay un electromiograma que tiene características y perfiles distintos. Y lo otro es la progresión, que es totalmente diferente. Y el otro es el síndrome de Guillain-Barré, específicamente la variedad de Millian-Fisher, donde hay alteraciones como las que habíamos mencionado, pero que acá también hay una afectación del par7 y hay una ataxia intensa por compromiso que hay de miembros inferiores, que es un paciente que está respirando y sin compromiso visual, y que esto nos ayuda a estos diagnósticos diferenciales y que a veces hemos tenido distintas interconsultas. Otros casos que pueden confundir es algunas situaciones de ACV, donde puede haber compromiso más a nivel de los pedúnculos y que a veces pueden dar y nos han llevado a diagnósticos diferenciales a veces muy interesantes y estar muy atentos a la progresión y que nos pueden llevar a la confusión. Entonces, son los más difíciles. Hoy, si contamos con buena tecnología, de buenos equipos para tomografía axial computada o resonancia, nos pueden ayudar a poder esclarecer este diagnóstico entre ACV y botulismo. La poliomielitis es otro caso, la idiosincrasia con las fenotiacinas y la miastenia grave son otros diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. Recordemos que la evolución del pronóstico, una vez que he superado el periodo de estado inicial, saber que esta convalecencia es larga y que yo la voy a restringir significativamente con una buena kinesioterapia, una buena actividad y estimulación muy temprana y diaria, ayuda muchísimo, igual que con una muy buena kinesio respiratoria. Esto minimiza los riesgos de las complicaciones infecciosas a nivel respiratorio. Acá el trabajo de kinesiología es clave en estos pacientes para mantener en buen tono la parte muscular y la toilette respiratoria a través de esta kinesio a nivel pulmonar. Recuerden que la recuperación del bloqueo neuromuscular va a depender mucho del tipo de intoxicación y la cantidad de las terminales afectadas, que está de manera directa con la carga del inóculo de toxina que ingresó en cada persona. Y que esta recuperación a veces puede ser muy prolongada si no se tuvieron en cuenta todos estos elementos, donde lo último en recuperarse es la parte visual. Los últimos signos que desaparecen, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Un poco la alta clínica de estos pacientes se da cuando ya la recuperación de esa parálisis permite al paciente incorporarse en sus actividades habituales, pero siguiendo un control estricto y esto actividad con kinesiología. Un poco para tener en cuenta la duración de la parálisis muscular, está un poco relacionada también con el tipo de serotipo de la toxina presente, donde las más frecuentes, que es la A y la B, que se han encontrado en los casos que hemos atendido, estos tiempos van a ir de 4 a 6 meses, en donde es esta evolución que habíamos dicho con esta media de 3 meses que el paciente puede requerir atención. ¿Qué exámenes complementarios hay que hacer? Bueno,
siempre tener una alta sospecha clínica y atento a esta evolución que es característica y se cumple. Si no está presente, descarta el diagnóstico de botulismo alimentario. Pero que siempre tratamos de buscar la confirmación a través del laboratorio con las dificultades que hoy tenemos, que a veces nos llega 1 o 2 meses después de que enviamos las muestras el resultado. A veces nos sirve para la conclusión final, pero lo que manda es la clínica. El laboratorio específico lo que apunta es buscar la toxina en el suero, que es, en el caso del botulismo alimentario es la que más habitualmente da positiva, y por supuesto, si es posible, en el contenido intestinal, que en el alimentario no es tan frecuente. Distinto es en el botulismo del lactante, donde la prueba más frecuentemente positiva es la presencia de toxina en el contenido intestinal. Estas son las dos diferencias que ya vamos teniendo entre el alimentario y el del lactante. Recuerden que las tomas de muestras se tienen que hacer previas al suministro del suero. A veces nos encontramos que con el apuro y que cuentan con el suero, en terapia intensiva o en el servicio le aplican la antitoxina y después, por temas de administrativos además, o el personal de enfermería o del laboratorio que se demoró, hace la toma y ahí nos va a dar negativo. Entonces siempre tratemos, como el médico responsable del caso, tomar todas las pruebas mientras empezamos el pedido de las antitoxinas, que nos las traigan del laboratorio o la red que tenemos en cada uno de nuestros lugares, nos las traigan hasta el hospital. Acá es clave hacer y asegurarnos tener resguardada las tomas de pruebas, de muestras del suero sanguíneo y del contenido intestinal, que lo podemos obtener a través de una enema a nivel intestinal. Esto después lo vamos a enviar al lugar de referencia que tengamos para que hagan el proceso de investigación. Recuerden que en alimento lo más frecuentemente que nos dé positivo es en sangre. Puede ser que nos dé positivo en intestino, pero no es lo más habitual. Y si es reciente, donde el paciente ha consultado dentro de las primeras horas y no han habido vómitos copiosos, en contenido intestinal. Sí, lo que nos ayuda mucho, y la experiencia que teníamos acá en Microbiología de Mendoza, es en el frasco de los alimentos. Cuando epidemiología va a hacer la investigación y va al domicilio, busca en el basurín o en la cocina o en la heladera si quedó restos de la conserva, o si quedó el frasco. Este es otro dato importante que también lo hablamos con los microbiólogos. Aunque el frasco ya esté vacío, tirado en la basura, ese frasco en el laboratorio le hacen un muy buen lavado y concentración de lo que queda en las paredes y da positivo. Entonces, no lo descarten. Cualquier elemento que va a estar presente nos ayuda. También lo que se hace a veces se investiga si habían otras conservas de la misma partida. Pero ahí, como les decía, una cuestión del azar de las condiciones, de la presencia de la bacteria que contaminó el frasco y las condiciones de preparación. Puede ser que la misma elaboración de esa producción casera tenga que en uno da positivo y en todos los otros negativos. Esta es la condición. Y también de qué parte del frasco teníamos donde se dio más la condición de anaerobiosis, de temperaturas y pH, que también esto hace que no sea homogéneo en todo el frasco. Pero lo que nos ha servido mucho es a veces la pesquisa de este envase vacío, que aunque por ahí lo hayan enjuagado un poco, pueden llegar a tener presencia. Otro aspecto a tener en cuenta es cuando remitimos la muestra del alimento sospechoso, tratar de que esté muy bien protegido. ¿Por qué? Porque pueden haber salpicaduras, que con el solo hecho que si al abrirlo, trasladarlo, me salpica en el ojo, puede verse comprometido este tercero involucrado. Entonces, siempre tengamos los máximos cuidados de ponerlo en un tupper o un doble envase, perfectamente cerrado, embolsado, para evitar riesgos de salpicaduras o demás, o a veces cuando uno lo trata de abrir o lo volvieron a cerrar o apretar para guardarlo en la heladera, al abrirlo puede salpicar y generar esta contaminación secundaria que tenemos que evitar. Entonces, es otro aspecto a la hora de manipular estos alimentos sospechosos para que no hayan proyecciones ni salpicaduras que comprometan. ¿Qué investigación se hace? La investigación de toxina con un viejo
sistema, que es el de bioensayo ratón, y el cultivo para ver la presencia del Clostridium botulinum. Recuerden entonces que siempre extraer la muestra de sangre y contenido intestinal antes de iniciar el tratamiento con la antitoxina botulínica. Las muestras son remitidas al Instituto Alice Malbrán, y también las recibían en el área de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza, donde hoy está un poco descontinuada por cuestiones administrativas y demás. El bioensayo, lo que se hace es, al inyectarlo al ratón, aparece este signo de la cintura de avispa que rápidamente nos ayudan y nos avisaban cuando tenían este resultado positivo en las primeras horas, para avisar al centro que lo había derivado y avisarles que estaba la confirmación, que esto le daba más certeza al profesional que tenía esta sospecha clínica y certeza. Y el cultivo, que sí, por supuesto, dura mucho más tiempo. ¿Qué se debe remitir? El suero, que son unos 6 a 7 mililitros, que nunca menos de esto. Tiene que ser refrigerado, no congelado, a entre 4 y 8 grados centígrados, y tiene que ser enviado inmediatamente. Y materia fecal, aproximadamente más de 5 gramos, en un tubo o frasco estéril, también refrigerado pero no conservado, y no agregar ningún aditivo, conservante ni medio en el transporte. El lavado gástrico con 2 a 3 mililitros mínimos son suficientes en un frasco estéril, también refrigerado, y esto solo se da si la ingesta ha sido recientemente. Esto es muy raro, porque realmente siempre, como decíamos, viene entre las 10 y 12 horas, donde tenemos que a veces investigar qué comió, cuál fue el último almuerzo, la última cena, qué estaba presente, si habían otros familiares, que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces viene a la consulta porque notó que tenía problemas en la vista o que le estaba costando tragar. Entonces, cuando uno empieza a interrogar y empieza a ver qué comió, que había una conserva, uno pregunta quiénes más estuvieron ahí en esa cena o en ese almuerzo. Entonces hay que mandar a buscar a todos los amigos o familiares que estuvieron para empezar a ver, e interrogarlos en la búsqueda, si hay signos de sintomatología, y tenerlos bajo el radar para ver que estemos con consulta, darles signos de alarma y que estén en contacto directo para ver si progresan o no, o este fue el único caso. Recuerden lo del alimento sospechoso, habitualmente son los de elaboración caseras, y que esto es importante, como habíamos mencionado, cómo tiene que ser trasladado, los cuidados de evitar la contaminación secundaria, y que aunque esté vacío ya el frasco, también puede ser investigado, porque esto nos permite a veces de las paredes del frasco, lo poco que quedó, y encontrar el resto de toxinas. Entonces, el manejo que hacemos es las muestras clínicas, es el suero sanguíneo y el contenido intestinal. El suero sanguíneo, vamos a tener que se hace la inoculación para detectar la presencia de la toxina, y vamos a tener que se hace o en forma directa, en donde puede darnos negativo, y si es positivo, vamos a tener que es más frecuente en el botulismo alimentario y menos frecuente en el botulismo lactante. Y después se envía a cultivo para tipificar. Si es contenido intestinal, también se hace un sedimento para el cultivo, o se hace con el sobrenadante, se hace la inoculación para identificar en la prueba ratón, para ver si da positivo o negativo, y en la misma secuencia se lleva para la tipificación. Y en el caso del cultivo, acá vamos a tener que se hace también una inoculación para detectar en la prueba ratón, y si es negativo, es una nueva muestra si corresponde o hay sospecha y todavía tenemos posibilidades de encontrarla. Y que este es un poco lo que lleva a tener el diagnóstico con la prueba ratón, y después la tipificación definitiva para saber de qué serotipo se trata. Recuerden que el tratamiento se tiene que hacer en todo paciente donde hay sospecha de intoxicación. Estos pacientes sí o sí tienen que ser internados. Si tenemos sospecha, se interna, porque tenemos que estar al acecho y atento a la progresión, porque esto, si no lo hacemos así, puede incurrir en una insuficiencia respiratoria y poner en riesgo su vida. Siempre se queda bajo esta observación e internación en forma preventiva. Y si esto es progresivo, sí o sí va a terapia intensiva, que esto es importante. Estemos atentos a
pesquisar, a buscar la visión borrosa, la diplopía, la ptosis palpebral, que puedo hacer estas técnicas de sensibilidad, que son mucho más sensibles para detectar, ver si ya hay compromiso del reflejo fotomotor que va a estar enlentecido, la midriasis que va haciéndose cada vez más evidente y los trastornos para deglutir, lo que hace a la disfagia, trastornos de disartria y al hacerlo fonar con la linterna y ver el velo del paladar, que va a haber esta reflexia a nivel refleja a nivel laríngeo. Por supuesto, después que es en cuadros cuando vienen más avanzados, este compromiso de los músculos, sobre todo lo que hace a la abducción, que la puedo sensibilizar para que esté atento, y la prueba nariz-dedo para sensibilizar o ir a la búsqueda de esta afectación de los músculo oculomotor externo. Estos pacientes tienen que ser monitorizados porque no es raro encontrar arritmias cardíacas o alteración al colapso por esta disautonomía que puede tener estos pacientes. ¿Qué medidas tenemos que tener de soporte? Es un paciente que tenemos que estar muy atentos al manejo de su volumen ventilatorio porque va disminuyendo por compromiso de la musculatura respiratoria, de lo que hace al músculo a nivel de nivel frénico y los músculos accesorios. Si hay sospecha, hacer una intubación precoz, porque esto minimiza las complicaciones, y evaluar si lleva más de 10, 14 días de intubación, la traqueotomía, porque es un paciente que sabemos que va a estar un tiempo con asistencia respiratoria. Esto logra un mejor manejo de la técnica. Si hay disfagia, lo antes posible son nasogástricas para minimizar las microaspiraciones. Entonces, hacer la alimentación por sonda para minimizar este riesgo que después se transforma en neumonías y que puede tener complicaciones bastante severas. Recuerden y nunca olviden humectar las mucosas conjuntivales y bucofaciales, tratar un muy buen balance hidroelectrolítico del medio interno y administrar antibióticos si es una infección asociada. Recuerden que estos pacientes no tienen fiebre y que esto no se trata con antibióticos, salvo que empiece a hacer complicaciones, por ejemplo, respiratorias, como una bronconeumonía aspirativa, que es importante tener en cuenta y hacer una muy correcta balance en el soporte nutricional junto al ventilatorio. Es clave la correcta oxigenación, la aspiración de secreciones, como habíamos dicho, la kinesioterapia. La respiratoria, porque hay una broncoplejía que también hace que se hagan tapones bronquiales y que lleve a la presencia de atelectasias. Entonces acá es clave diariamente tener una muy buena kinesioterapia, todo un muy buen correcto manejo de la asistencia ventilatoria, un muy buen manejo del monitoreo cardiovascular, y que estos pacientes lo ideal es que estén en una posición semisentada y que no nos olvidemos de hablarle, tener contacto, porque es un paciente que parece que está en coma, porque está totalmente con compromiso muscular, midriático, un paciente que está totalmente lúcido y vigil. Entonces, el apoyo psicológico y el apoyo familiar y del personal sanitario de hablar y no olvidarnos de esa persona ayuda muchísimo a la recuperación, porque como le habíamos dicho, estos pacientes notamos que una de las complicaciones que aparecían, que a veces nunca nos enternábamos, era suicidio, que era producto de esta situación que había pasado. Estos pacientes tienen que tener también, además de la zona nasogástrica, zona vesical, porque tienden a ser por este mismo proceso un globo vesical que tiene complicaciones. El tratamiento específico es la toxina antibotulínica, que es de tipo heteróloga, suero equino, que esto antes se producía en Estados Unidos y en Polonia. Después se dejó de producir ahí, estaba nada más que la de Estados Unidos, que no teníamos muchos problemas para su provisión, hasta que fue el evento de las Torres Gemelas, el 9/11, donde empezó a tener una restricción y un control más estrecho, ya que está dentro de lo que hace a las amenazas de guerras biológicas. Entonces había un control muy estricto de la distribución y el envío de estas muestras, donde siempre existía una pelea para poder tener un stock adecuado de estos suelos, donde se manejaba a través de la red nacional, y en las provincias que teníamos prevalencia teníamos a veces como para un tratamiento. Esto generaba a veces dificultades o que tuviéramos
algunas ventanas con problemas para tener un correcto presencia del suero antibotulínico, o a veces había que pedírselo a la provincia vecina si tenía, que nos llegara mientras venía de Nación. Esto un poco se resolvió en el 2009, donde tuvimos un caso en el sur de la provincia de Mendoza, en San Rafael, donde estábamos en una de estas ventanas críticas de poder contar con la presencia oportuna del suero. Y que ahí nosotros habíamos tenido conocimiento que la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Preparados Biológicos de esa provincia, el Instituto Tomás Perón, tenían producción, aparte de antitoxinas para venenos de arañas y víboras, también botulínica. Entonces ahí procedimos a tener el contacto entre ambas provincias para ver si nos podían remitir, y el tema es que todavía estaba en la etapa de las aprobaciones de uso federal. Entonces, el hecho es que no tenía esto porque todavía no tenían la suficiente casuística de casos como para poder cumplir los trámites administrativos que exige ANMAT, y que era el huevo o la gallina. Entonces, tenían el suero, pero no tenían caso, y nosotros teníamos caso y no el suero. Ahí hubo una mediación muy interesante entre la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, donde se hizo vía excepción, que está dentro de los procedimientos, que nos pudieran enviar a cambio de tener este feedback que les sirviera la información de vuelta del uso que hacemos para poder resolver. Esto hizo que tuviéramos el suero en forma oportuna y que lo utilizamos en casos posteriores, y que esto permitió resolver en donde hoy tenemos la presencia de uso federal, y que nos hace un elemento de gran valor, porque es uno de los pocos países que cuenta con producción propia de la antitoxina botulínica y con suficiente cantidad para poder tener un uso adecuado, y que esto es fundamental. Recordemos que la antitoxina botulínica solo neutraliza la toxina circulante, de ahí lo que les mencionaba de un comienzo, lo oportuno y precoz que hay que hacer este tratamiento y que es clave. Recuerden que la dosis que se utiliza para tratar van entre 7.500 y 10.000 unidades internacionales de antitoxina monovalente. Antitoxina monovalente, o sea, 10.000 unidades de A o 10.000 unidades de B. Como se demoran estos resultados y a veces es difícil, este suero que contamos en el país es bivalente. Tiene antitoxina A y antitoxina B. Entonces, este frasco se diluye en 250 mililitros de solución isotónica de destroza al 5% fisiológica, se pasa inicialmente en un goteo lento los primeros 15 minutos. Si no vimos ninguna reacción de respuesta, sabiendo que es un suero heterólogo, se sigue pasando y se completa en la siguiente hora. Esto es importante, que estos pacientes tienen que seguir acá sí, después de haber pasado la antitoxina, un control neurológico no menor cada 4 horas para ver si se frenó la progresión o si sigue avanzando. Con esta dosis, lo habitual es que se frene. Recuerden que la antitoxina botulínica solo neutraliza el serotipo específico, y que esto es clave tenerlo en cuenta. Que no se recomienda administrar antitoxina a personas asintomáticas o si han transcurrido más de 5 días del evento de la exposición a alimentos. Si en 5 días no tiene síntomas y algún familiar lo tenía, lo descartamos. Y si no tiene síntomas, directamente no hacemos el suero, o sea, no se hace por las dudas. Se hace cuando tenemos una alta sospecha clínica. Y acá, el otro que hemos visto que muchas veces se cae en el error, porque cuando les llega el frasquito con antitoxina específica, uno la lee y dice 5.000 de unidad antitoxina A y 5.000 B, entonces uno leyó en el procedimiento que son 10.000, le pongo un frasco. Y ahí quedamos en el error. Por eso les marqué bien. Son 5.000 de A y 5.000 de B en el frasco, pero lo que hay que administrar son 10.000 del serotipo. Por lo tanto, siempre el tratamiento es de 2 frascos. Lo que hay que hacerle 10.000 de A y 10.000 de B. O sea, a veces nos encontramos y dicen, no, ya le hice 10.000, le puse un frasco. Error. No le hiciste 10.000, le hiciste 5.000 de A y 5.000 de B. Siempre son 2 frascos. Y recuerden que la vida media del suero es de aproximadamente 1 semana.
se guardan en heladera, no se tienen que congelar y tampoco se tiene que agitar en forma brusca y se disuelven en 250 de fisio o dextrosa. Recuerden que puede observarse alguna reacción adversa tipo 1 o inmediata, o tipo 3, la reacción de Artus, pero no tenemos antecedentes ni lo hemos tenido ni ningún tipo de reacción. O sea, el preparado es de muy buena calidad y no hay este tipo de riesgo que acabamos observado, pero siempre hay que estar atentos por si aparece alguna reacción alérgica y esto es fundamental. Recuerden que a veces lo hacemos como una cuestión de premedicación, una dosis de corticoide y difenidramina unos 15-20 minutos antes, porque nos da a lo mejor un colchón para poder, si hace alguna reacción alérgica, tener tiempo de actuar. Entonces recuerden que el botulismo se conserva en casa. Estas conservas caseras, a veces cuando no han tenido una buena manipulación y las condiciones de higiene no son adecuadas, hacen que pueda darse la condición de desarrollo. Por eso las medidas de prevención para el botulismo alimentario tienen que estar centradas en una elaboración de alimentos seguros, con buenas condiciones de higiene. El frasco, una vez que se lava muy bien, dejarlo boca abajo para que no caiga tierra o contaminación externa. Y por supuesto, estar atentos que antes de consumir las conservas, para destruir toxinas, se puede calentar a 100 grados por lo menos durante 30 minutos. Es decir, si tengo sospechas, ese tomate lo pongo en una sartén y lo caliento, revolviéndolo hasta que empiece a condición de hervor, durante no menos de 30 minutos. Eso destruye la toxina, no la bacteria. Porque ¿qué puede pasar? Yo guardo el frasco o lo tengo y puede ser que otra vez siga generando toxina. Entonces, este proceso me garantiza que eso que voy a comer con los fideos no tiene toxina, pero puede tener la bacteria. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta porque la toxina es termolábil. La espora o la bacteria es mucho más termorresistente y necesita temperaturas mucho más elevadas. Esto solo se puede lograr en situaciones de autoclave. El baño María que le hacemos en las conservas caseras no destruye la bacteria, entonces por eso está este desarrollo. Recordemos que todo alimento que tenga cambios de color, consistencia extraña al producto, un olor desagradable o no característico, que esté turbio el líquido que lo contiene, que el sabor no sea el normal, que no tenga la acidez normal, es decir, que esté por arriba de 4,5, tienda hacia una alcalinidad. Si la tapa está hinchada, si al destaparlos libera como gases, esto lo descarto. Eso no indica que sea botulismo. El botulismo no tiene olor, cambio de color, no tiene ningún cambio organoléptico. Pero si están estos signos, me indica que ese alimento se ha contaminado. Y si hay presencia de otra bacteria, puede estar la toxina botulínica. Entonces se descarta, que esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una guía que ustedes la pueden tener a disposición, que están en los distintos ministerios o en la página de la Asociación Toxicológica Argentina, donde está todo esto que hemos mencionado, y que nos ayuda a prevenir y evitar este tipo de riesgos y que es clave para tenerlo en cuenta. Muy bien, quedo atento si hay algo y si tengo un tiempito hacemos un pasaje rápido del lactante para marcar alguna diferencia y de las heridas. Quedo atento si ustedes me lo autorizan y lo resolvemos rápidamente. Por ahora no hay ninguna pregunta, sí los saludan desde Bahía Blanca. Muchas gracias. Si quiere podemos seguir con la parte del lactante. Bueno, perfecto. Agradezco de Bahía Blanca que nos compiten con el botulismo, con los casos de botulismo. Que eso son estas situaciones características que tenemos en los estudios de suelo que vamos a observar. Bien. En lo que hace al botulismo del lactante, ¿cuál es la diferencia? Que un poco lo habíamos mencionado. Este proceso que hablamos que se produce en el frasco, acá se produce en el intestino del bebé. Es decir, que el frasco es el intestino del bebé. Esta es la diferencia. O sea que el alimentario, yo ingiero la toxina que se ha producido en estas condiciones de anaerobiosis, pH que tiende hacia lo alcalino, humedad y temperatura. Acá el niño lo que ingiere es la bacteria. Y esta bacteria, en condiciones de humedad, pH, temperatura y anaerobiosis, desporula y empieza a generar la toxina en el intestino. ¿Y en qué parte del intestino se produce esto? En el duodeno. Sobre todo en la primera parte,
donde tenemos la condición de nerviosis, el pH que tiende alcalino por la presencia del mismo bilis, y la condición de temperatura y humedad. Entonces ahí se genera la presencia de la toxina que va a invadir al torrente sanguíneo y producir la sintomatología. Esto es lo clave que tenemos que entender, que es la diferencia que va a haber. ¿Y por qué se va a dar en niños? Y porque al ingerirlo y tener la inmadurez todavía a nivel intestinal y las condiciones de baja presencia de ácido clorhídrico y demás, que es un elemento de protección, esta bacteria pasa totalmente endeble hacia el duodeno y ahí se hace el proceso. Acá un poco quienes trabajaron muchísimo en esto, la doctora Elida Vanela, de médica pediatra del Hospital Noti, y por supuesto el doctor Rafael Fernández en microbiología, que es el que trajo mucha investigación. Acá lo que le debemos un poco a esta presencia de hallazgo en nuestro país es el doctor Gian Antonio y el doctor Lentini de Mendoza, que describieron los dos primeros casos de botulismo lactante en Argentina, fíjense, recién en 1982, casi simultáneamente. Y que también un poco lo que se analiza es que esto tiene que estar presente en prácticamente todo el mundo. Pero si vemos a veces algunos trabajos, vemos que África prácticamente no tiene publicaciones de casos. Lo que sospechamos que probablemente no se investiga o no entra en el diagnóstico, y que a veces situaciones que son caratuladas como la muerte del lactante, si la investigáramos y lo sospecháramos, tal vez están relacionados con un botulismo. Por eso, si no lo pienso, no lo busco, no lo pesquiso y no lo diagnostico. Entonces, las primeras publicaciones que existieron fueron en los archivos argentinos de pediatría, en el 84, donde se habló sobre este botulismo del lactante por parte del doctor Gian Antonio y quienes los acompañaban, que nos cuenta de un bebé de 5 meses de edad, de sexo masculino, que ingresa a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano de Buenos Aires, allá por marzo del 82, donde tenía hipotonía, somnolencia, dificultad para succionar y pérdida de la sonrisa social, que son los signos guiones que hoy seguimos teniendo en cuenta, y que esto lleva unas 24 horas de evolución. Y otro aspecto fundamental, la constipación, que esto siempre está presente, sin deposiciones en los últimos 5 días. O sea, detectó lo que hoy seguimos teniendo en cuenta como signos guiones de sospecha de un niño. Al examen físico de este menor tiene depresión del sensorio, hipotonía generalizada, hiporreflexia osteotendinosa, lo que se conoce como el bebé de trapo, muñeco de trapo, no mantiene la postura a nivel de su cabecita, el reflejo fotomotor lento y pupilas intermedias. Compatible con botulismo. El laboratorio del serotipo A. El botulismo lactante es más frecuente encontrarlo en materia fecal. En el alimentario lo más frecuente es en sangre. Y el caso que se publica también en el 84 por el doctor Lentini y Rafael Fernández y otros, de un niño en Mendoza, también de 3 meses, que ingresa a terapia intensiva del Hospital Emilio Civit, que era el hospital de niños que teníamos en aquel entonces, después se mudan al Noti, también en el mes de marzo, y que tiene la constipación, que es un signo característico, la parálisis flácida asimétrica, este muñeco de trapo, y el reflejo fotomotor perezoso. Y también detectan en materia fecal el serotipo A. Este caso confirma la existencia universal de esta patología y constituye la alerta para una búsqueda y pesquisa sistemática. Si no lo pienso, no lo encuentro. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, la sintomatología que tenemos que estar atentos es de letargia e indiferencia, la pérdida de la sonrisa social, de 3 o más días de evolución, la aptosis palpebral, el estado de somnolencia. Lo que consulta la mamá es que el nene no se prende a la teta, este trastorno en el reflejo de la succión, un llanto que es débil, que es otro aspecto para tener en cuenta. Hay una disminución del reflejo nauseoso, hay un llanto que es débil, el babeo, que es otra situación característica, y que está esta parálisis flácida generalizada,
que es este muñeco de trapo que vamos a tener y que puede venir, si no lo sospecho, no lo pienso, en el paro respiratorio y la muerte. Entonces, hipotonía, letargo, y es un paciente, como habíamos dicho, característico de esta toxoinfección, siempre lúcido y afebril, salvo que haga complicaciones más tardíamente por broncoaspiración. La ptosis palpebral presente, la fase inexpresiva y el trastorno del glutorio son condiciones que tenemos que tener en cuenta. Son pacientes que, igual que habíamos mencionado en el botulismo alimentario, la alimentación tiene que ser lo antes posible por sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración y estar siempre atento a la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Recuerden que el espectro clínico va a ir de un cuadro leve, moderado, severo, y que esto es clave para la determinación de si le hacemos el antiveneno o no, y que esto se basa en observación, siempre con paciente internado, y que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico. Si hay una progresión del cuadro y algún signo de alerta, son pacientes que ingresan a terapia intensiva, y que puede ser. Pueden haber algún tipo fulminante, que es esta hipótesis que se había trabajado con los cuerpos médicos forenses y demás, aquellos menores que entraban para necropsia por muerte súbita o muerte del recién nacido, para que se le tomaran muestras de materia fecal para ver si estaba presente y poder ver esta prevalencia, pero siempre ha sido un poco dificultoso poder tenerlo en cuenta. Recuerden entonces esta triada típica que va a aparecer, que es la constipación de más de 3 días, la hipotonía y el reflejo fotomotor disminuido, son elementos fundamentales, y que la confirmación la hacemos sobre todo de la toxina en la presencia de heces, pero también podemos buscarla en suero, que en un 50% nos puede dar positivo. Ahí se toma el contenido intestinal de materia fecal a través de una enema salina y se hace la detección directa de la neurotoxina por el bioensayo ratón que vimos y la investigación ya por siembra de la búsqueda de Clostridium botulinum, que va a estar presente. Y en sangre también es el bioensayo ratón en búsqueda directa de la neurotoxina y la tipificación serológica a través de cultivo para ver si está presente, con una secuencia similar a la que habíamos mencionado en esta pesquisa de confirmación diagnóstica. Recuerden entonces que en el caso del lactante, casi tenemos un 100% de positivos en contenido intestinal y cercano al 50% en sangre, caso totalmente contrario a lo que pasa en alimentos, donde es más frecuente en sangre y menos en contenido intestinal. Acá el electromiograma también es de muchísimo valor, donde hay un incremento progresivo de los potenciales provocados por una estimulación nerviosa de alta frecuencia y los potenciales de acción motoras abundantes, breves y de baja amplitud. El porcentaje de incremento de la amplitud con este estímulo repetitivo supratetánico mayor al 25% tiene estas características que nos va a orientar a la sospecha clínica y apoyado por estos métodos complementarios diagnósticos. La broncoaspiración es uno de los elementos siempre a prevenir, por eso a veces es recomendable empezar precozmente con la alimentación por sonda nasogástrica para minimizar a través de los problemas de la deglución, la pérdida del reflejo de tos y demás, que termina siendo esta bronconeumonía aspirativa, estar atento al síndrome de estrés respiratorio y a la disautonomía, que puede haber alteraciones a nivel cardiovascular, como aumento de la frecuencia cardíaca, hipotensión y demás, y por supuesto la necesidad de asistencia respiratoria temprana, porque puede producir la depresión respiratoria y la muerte. Estar atento a infecciones urinarias, a la secreción inadecuada de la hormona antidiurética y fenómeno séptico a punto de partida de complicaciones de estas infecciones por un mal manejo de los cuidados en la internación. Diagnóstico diferencial es similar a lo que habíamos visto con el alimentario: miastenia gravis, Guillain-Barré, meningoencefalitis, sepsis y otras patologías, en donde la secuencia, que siempre es simétrica, flácida y descendente, son elementos que nos van a orientar para poder tener el correcto diagnóstico. El tratamiento del botulismo lactante en los leves es cuidados de sostén y evitar estas complicaciones, lesiones a nivel ocular, de riesgo de microbroncoaspiraciones que lo que pueden complejizarse por una infección asociada a nivel de esa vía. Estos pacientes se manejan en sala general con un control
sobre todo de si no hay progresión del cuadro, que es fundamental. Ya si el cuadro progresa, podemos entrar en un cuadro moderado, acá tenemos que manejarlo ya en una terapia intermedia. Sí o sí tiene que tener zona nasogástrica para evitar la broncoaspiración por estas dificultades, el cuidado de la humectación a nivel ocular y un monitoreo cardíaco por esta disautonomía que puede tener complicaciones y llevarlo a la muerte, con todos los cuidados de sostén y apoyo de kinesio que son necesarios. Y ya el severo son pacientes que sí o sí tienen que estar en terapia, donde acá vamos a tener ptosis palpebral marcada, las pupilas dilatadas, sí o sí tiene que tener la zona nasogástrica para su alimentación, tiene que ser intubado para su manejo en asistencia respiratoria mecánica y siempre monitorizados. Recuerden que estos pacientes graves son los que tienen que tener el tratamiento y el seguimiento en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, que tienen que tener todos los cuidados de monitoreo, kinesio y el soporte nutricional y las medidas de sostén necesarias, y por supuesto la alimentación por zona nasogástrica para evitar estas complicaciones a nivel pulmonar. Una muy buena higiene de las vías aéreas superiores con aspiraciones, el monitoreo cardíaco, las enemas evacuantes, porque recuerden que lo que tiene es la bacteria a nivel intestinal que está generando la toxina. Entonces tengo que hacer una muy buena limpieza de todo el intestino para barrer esas bacterias que no me sigan produciendo toxina. Pues es fundamental acá, a través de la nutrición y de enemas evacuantes seriadas, limpiar lo antes posible el intestino para disminuir la presencia de esa bacteria que está en el intestino y puede estar afectando. Acá el tratamiento específico, y que esto fue un poco lo revolucionario, es la antitoxina equina. Los protocolos internacionales indicaban la antitoxina botulínica humana, producida en Estados Unidos, en donde el costo sumamente elevado y las dificultades lo hacían una terapia imposible para nuestro medio. Entonces acá, por el trabajo de la doctora Vanela, se vio de empezar a utilizar la antitoxina equina, en donde generaba estas dificultades porque lo que hablamos, porque de Estados Unidos nos preguntaban para qué la estábamos usando y no teníamos los casos alimentarios. Y el solo uso que permitía Estados Unidos era para el botulismo alimentario, porque para la del lactante querían que le compráramos la de ellos. Entonces acá, por estas cuestiones que tenemos de investigación y desarrollo, se empezó a usar la equina con esta pelea donde se soslayó cuando logramos empezar a tener la antitoxina que se produce en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires. Y eso permitió poder llevarlo adelante y se fue trabajando para toda la experiencia que estábamos notando, publicarla, donde se hizo la primera guía nacional para diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del botulismo lactante, y después se empezaron a hacer trabajos multicéntricos, pasado el 2009, donde ya teníamos buena disponibilidad de antitoxina, con resultados extraordinarios, iguales o mejores de la antitoxina botulínica, con respuestas de tipo alérgico, que a veces era lo que mencionaban los tratados americanos, que podían haber también iguales o mejores. Entonces esto permitió que hubiera un uso muy adecuado, en donde no solamente se utiliza prácticamente en todo el país, sino Italia y otros países la han empezado a incluir también como tratamiento. Acá la que usamos, que es la antitoxina botulínica heteróloga bivalente, a razón de unas 500 unidades por kilo de peso en dosis única. Fíjense ustedes que el país que más casos tiene denunciados o publicados es Estados Unidos, pero el que sigue es Argentina, o sea, no es menor nuestra casuística. Fíjense que también está Italia por allá, por eso ellos un poco lo plantearon y vieron las experiencias que teníamos acá en Mendoza y que lo han empezado a utilizar. Estos son algunos de los trabajos que se publicaron, en donde se empezó a ver y que se sirviera de evidencia y que ante las mejorías que tienen estos pacientes fueran de utilidad, donde sin lugar a dudas caía la mortalidad, caían las complicaciones y las altas eran mucho más tempranas, que era importante. Y la última que se publicó en el año 22, donde también participé con ellos, fue este trabajo multicéntrico que
en definitiva le puso un poco el broche y que hoy ya es una medida habitual. Todo lo que hemos hablado está en esta guía nacional, donde está lo que hace al diagnóstico, el tratamiento, el manejo de muestras, y saber que estos pacientes pueden tener una alta mucho más temprana, menos complicaciones y menos impacto en lo que hace a su entorno familiar. Un poco lo que se ha venido trabajando es ver disminuir este riesgo, que es tratar que a los menores de 1 año, que son los que pueden tener por estas condiciones de inmadurez a nivel gástrico, la presencia de la ingesta del Clostridium botulinum, que pasa al estómago, anida en duodeno y empieza a producir, fue esto de que en todos los productos como la miel, se advierta que no se debe dar a menores de 1 año, pero acá hay otro que a veces no se tiene en cuenta, que tampoco las infusiones caseras. Un trabajo que hizo también el doctor Fernández en los tecitos caseros, encontró presencia de las esporas de Clostridium botulinum. Entonces, por eso no darle ninguna infusión casera o los tecitos a los bebés, que esto es importante tenerlo en cuenta. La mejor medida de prevención es la lactancia. Los casos más frecuentes que tenemos son entre el mes, 2 meses, 3 meses de vida. Y lo otro, en aquellas zonas donde tenemos mayor presencia de estas esporas en el suelo, estar muy atentos a las condiciones de higiene del ambiente. Nosotros acá, como les había dicho, en Valle de Uco, es donde tenemos más casos y aumentan más casos cuando tenemos otro problema climático en nuestra provincia, que es el viento sonda, que es un viento seco, caliente, que genera mucho particulado de polvo en el aire. Esto hace que después de estos ondas, en temporada, sobre todo como sucede acá, en otoño, en invierno, que no llueve prácticamente, esto aumenta el riesgo de casos con botulismo lactante en nuestro hospital. Entonces, lo que se trata de explicar es que hay que mantener, cuando están estas condiciones, con trapos húmedos en las puertas y ventanas, no limpiar con escoba o escobillón o plumero, sino con trapos húmedos para que no haya tierra en suspensión. Tratar de que lavar o higienizar todo aquello que pueda tener acceso o lleve a la boca del bebé, que son elementos claves para disminuirlo. Pero acá vemos cómo hay una relación directa entre ciertos tipos de patología y las condiciones ambientales climatológicas, donde vemos que esta situación, cuando hay menos lluvia, que es todo lo que es otoño-invierno, y en primavera, que es la época de sonda, se genera esta situación de mucho polvo ambiental y que aumenten los casos de ingreso. Y fíjense que también hay una relación directa entre la época de lluvias y casos de botulismo. Nosotros tuvimos un año que prácticamente no tuvimos ingresos al hospital, que fue un año muy, muy atípico para nuestra provincia, que llovió muchísimo. Entonces, esto marca la condición y que tenemos que evaluar en cómo impacta sobre la salud de las personas las condiciones climáticas. Esto es fundamental tenerlo en cuenta y saber que aquellos que son más vulnerables por esta inmadurez gástrica son aquellos niños entre el mes de vida y los 4 meses aproximadamente, y después va decayendo ya hasta prácticamente el año, donde tiene que ver por estas condiciones. Acá en los casos de botulismo lactante en Argentina, sin lugar a dudas, bueno, en Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, Mendoza sigue, y después también Neuquén, que tiene una casuística importante, Río Negro, San Luis y demás. Entonces, esto tiene que ver con estas condiciones. La mejor prevención es el amamantamiento. No miel, ni los tecitos de hierbas, y mantener una muy buena higiene, sobre todo con limpieza de trapos húmedos para evitar que haya polvo en suspensión. Un trabajo interesante que hizo también el doctor Fernández, que por ahí es algo que yo creo que habría que trabajarlo, ver si se logra que la industria se interese en esto, es que en los cultivos, con todo, se puso los probióticos, esto de los más, el LK6, de los más conocidos, y que ahí frenó la progresión de este cultivo. Es decir, que por ahí lo charlábamos con él, que sería interesante a ver si se puede lograr un preparado para bebés
con la presencia de estos probióticos, como el LK6, que puedan ser suministrados al bebé. Un poco se trató de avanzar y ver qué fórmula se podía lograr, porque esto a lo mejor, si en estas zonas que tenemos más riesgo, como el sur de Buenos Aires, Valle de Uco, Mendoza, Neuquén, a lo mejor suministrarle estos probióticos que disminuiría la probabilidad de casos. Algo para investigar, trabajar o hacer algún trabajo en apoyo con la industria para que podamos tener a lo mejor estos preparados que sin duda mejoraría muchísimo o disminuiría la presencia de casos, porque por lo menos in vitro se mostró la alta eficacia que tienen estos preparados. En conclusión, el botulismo lactante es una enfermedad rara o huérfana, con frecuencia que requiere siempre el ingreso de estos pacientes al hospital, y que en un porcentaje no menor su paso a terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica durante semanas. El diagnóstico del laboratorio tiene que ser precoz, que hoy tenemos esa barrera que se generó con la caída del centro que tenemos acá en Mendoza. Y que la antitoxina botulínica equina es una muy buena alternativa hasta que podamos disponer de la humana, pero que hoy los resultados cada vez nos hacen la evidencia que marchamos muy bien con ellos. Estar atentos cuando los climas son secos, ventosos, que favorecen la enfermedad, y hay que trabajar en prevención, que una es la alternativa de esta probiótico que puede ayudar y que es de gran utilidad. Y un poco una mención muy cortita del botulismo de las heridas, que un poco traduciéndolo rápidamente, es similar al botulismo del lactante. Lo que pasa que en lugar de ser el duodeno, es una herida. Heridas que tienen las condiciones similares a las tetanígenas, porque el desarrollo del tétanos son situaciones de anaerobiosis, ya que también está en la tierra y que genera este desarrollo. Y acá es donde podemos utilizar, a veces por una contaminación de este Clostridium no tetanis, sino Clostridium botulinum, que da la condición de pH, humedad necesarias para que se desarrolle. Y que pueden haber casos que pueden llevar a este tipo de intoxicaciones. Acá, unos 3 casos que tuvimos en nuestra provincia, como para tenerlo en cuenta, y que pueden existir, es que tiene esta característica en donde se contamina con la bacteria la herida, y ante las situaciones de anaerobiosis, humedad y pH que tienda por arriba de 4,5, empieza a desarrollar la toxina en forma lenta. Son pacientes que acá sí puede haber fiebre, porque es una herida que está sobrecontaminada. Entre toda la presencia de esta contaminación bacteriana está el Clostridium botulinum, y también está la leucocitosis propio de la presencia de otras bacterias en una herida compleja. Acá vemos una niña que había tenido una caída donde tiende a cicatrizar y que después, pasado un tiempo, empiezan a aparecer sintomatologías que llevan a la sospecha, en donde acá la incubación es mucho más larga, tiene la clínica típica descendente, flácida y simétrica, que nos va a llevar. Este caso que se describió, el primero que tenemos, es en el 95, donde es una niña que tiene una herida en la rodilla derecha, en donde el día 15 de marzo. El día 23 empieza con un cuadro de somnolencia, una voz gangosa, disfagia, hipotonía generalizada. El 25 hace paro respiratorio. Y el día 28 a las 10 de la mañana se reciben las muestras clínicas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Médicas, en donde se da el informe, fíjense, de las 10 de la mañana al mediodía ya tenían la sospecha de botulismo por la prueba ratón, y que después tiene la confirmación del tipo A, en donde se empieza el tratamiento con la antitoxina específica, falleciendo por el día 13 de abril por complicaciones asociadas. Entonces, es importante el diagnóstico precoz, ver qué puede suceder y cómo puede estar presentes. En el que nos tocó participar ya con el Centro de Toxicología, es un varón de 20 años que tiene un accidente vial con una fractura expuesta en el antebrazo derecho en febrero del 2013, y que empiezan el tratamiento como cualquier lesión,
con cefalotina, 1 gramo cada 6 horas, se le hace vacuna y suero antitetánico, la limpieza quirúrgica y va evolucionando sin cambio. Hasta 10 días después, el día 21 de febrero, en donde empieza con un regular estado general, astenia, somnolencia, laptosis palpebral, el fallo respiratorio, un examen clínico que no arroja mayores resultados, si está taquicárdico, y observan la presencia de atelectasias pulmonares que lo piensan como un diagnóstico diferencial con un tromboembolismo pulmonar. Ahí, a las 12 horas de ingreso a UTI, tiene que ser intubado y pasado a asistencia respiratoria mecánica, ya por compromiso de los músculos ventilatorios, y tiene con una falla hemodinámica generalizada, con una RX de tórax con bailamiento de base derecha compatible con derrame pleural. Acá se pasa a imipenem, vancomicina, y que lleva 11 días en terapia intensiva en esta situación. Y que ahí nos consultan en esta búsqueda y que alguien piensa por la historia clínica y cómo había empezado esta situación, y ante la no mejoría, en botulismo de las heridas. Entonces, se les brinda información del Centro de Información Toxicológica, se les dice que tomen muestras de sangre y sobre todo el tejido. Con los cirujanos se habla de hacer una buena toalete y remitir las muestras a la cátedra de microbiología de la facultad, y detectan en el suero la toxina tipo A las 48 horas. Entonces ahí lo que se hace es hacer una muy buena pesquisa en ese interín, donde se confirma la aptosis palpebral, las paredes miembros de los músculos motooculares externos, no hay nistagmus, pupilas midriáticas, poco reactivas, debilidad muscular, electromiograma que también es orientativo, y que se indica hacer una muy buena toalete de la herida, pero previo a la toalete, suministrar el suero. Y ahí es donde se empieza este tratamiento para que haya circulación del antiveneno cuando se haga la remoción, porque eso va a haber un gran pasaje a sangre. Entonces este paciente sigue con estos tratamientos, la limpieza, los cuidados, se repite una vez más el suero cuando se va a hacer esta limpieza, y se repite hasta que da negativo, que nos garantiza que ya no hay contaminante en la lesión. Este paciente al día 14 es traqueotomizado y se tratan las complicaciones. Luego que va recuperando, se hace toda la rehabilitación, y que luego 67 días en terapia intensiva, pasa a clínica médica con una buena evolución. Y después, el mismo año, también en febrero, una paciente de 12 años, una herida en el borde cubital de la muñeca izquierda, que es la primera imagen que vimos, que se lastima con una madera en un corral, en donde es atendida en el centro de salud, como cualquier herida, sin complicación. El hecho es que después vuelve la mamá, en donde la nena tiene fiebre, vómitos, algunas deposiciones diarreicas, que se autolimitan al tercer día, tiene dificultad de deglución, alteraciones de la visión, debilidad muscular, y esto entonces orienta a pensar en una paciente lúcida, alerta y sin temperatura, con compromiso típico neurológico, en donde puede ser un botulismo. Piensan que sí puede ser una polineuropatía tipo Miller-Fisher, una miastemia gravis, pero al tener esta secuencia simétrica, flácida, descendente, más cuando es evaluada en el hospital de niños, donde tiene una alta entrenamiento en pesquisar botulismo en lactante, y acá entonces lo relacionó con que era un botulismo. No había comido nada típico, la edad no daba para el lactante, tenía el antecedente de la herida, entonces entra el diagnóstico que sí podía ser por esto. Ahí se hacen las tomas de muestras y se remiten para estudios, se apoyan por el estudio complementario de la electromiograma, en donde nos hace pensar en que podamos estar ante la presencia de un botulismo. Está 15 días internado, está estable, no requiere asistencia respiratoria mecánica, la alimentación es enteral para evitar estas microbroncoaspiraciones, mejora el sostén cefálico, la deglución, y se hace rehabilitación motoras sin necesidad de suero. Y finalmente tenemos un paciente de 30 años que tiene una herida contuso cortante en rodilla, tiene signos de flogosis al 5.º día del trauma, ingresa en abril del 2015, lúcido, orientado a febril, pero con diplopía, disfagia, disfonía, pérdida de fuerza y fatiga muscular. El día 27, 24 horas después,
empieza el cuadro progresivo ascendente, laptosis palpebral, pupilas intermedias, con escaso respuesta al reflejo fotomotor, dificultad de mantener la cabeza erecta, voz nasal, marcada debilidad muscular, piensa en miastenia gravis. Ahí hace y progresa a fallo respiratorio y ya compromiso con infiltrados, no hay compromiso en radiografía, pero sí vamos a ver que no orientan a pensar en patologías típicas en la PL ni otros elementos. El electromiograma tiene una actividad enervatoria en el reposo, con trastorno de placa neuromuscular, con 30 días de internación en asistencia respiratoria y alimentación enteral, lo mantienen hasta que va evolucionando y se deriva para rehabilitación cuando sale terapia. Nos consultan en su momento y se le hizo tratamiento con buenos resultados. El de las heridas, lo más habitual es encontrar en el material de la herida y en sangre, pero el de material es definitorio. Se hacen las pruebas y esto nos ayuda en el diagnóstico, y que acá el uso del suero va siempre de apoyo con una correcta toalete y limpieza, y lo que hacíamos es, previo el pase a quirófano, se le hacía la carga de la antitoxina para evitar esa tormenta que se genera cuando va a trabajar el cirujano. A veces se han hecho 1 o 2 procedimientos hasta garantizar que se remiten las muestras y dan negativo. Recuerden que es sumamente raro, hasta la fecha se han descrito unos 700 casos de botulismo de tipo de heridas en todos estos pacientes, y que es importante tenerlo en cuenta que puede llegar a aparecer. Así que bueno, un poco tener este pantallazo, saber que son patologías que existen y que cuando este diagnóstico es oportuno y adecuado, la evolución y pronóstico de los pacientes es muy bueno. Y la clave, y que lo que nos ha dejado desde que lo empezamos a aplicar, un poco que esto nos lo mencionó el doctor San Juan, el apoyo psicológico que notaba el cambio. Esto lo empezamos a hacer acá en la provincia de San Juan, y vemos que estos pacientes realmente se recuperan mucho mejor y no tienen estas complicaciones que por ahí no la veíamos de su compromiso en su salud mental una vez dada adelante. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. He leído en algunos reportes de caso que los pacientes hablaban de cuando les hacían el electromiograma. Sí. Bueno, duele muchísimo, y como no pueden hablar ni nada, después se acordaban del dolor que habían sentido durante pues, que esto indica que no está alterada la sensibilidad, que nos olvidamos, porque vemos el paciente, está en terapia, en respirador, y pensamos que está en coma. Y un paciente que está lúcido y vigil. Entonces nos olvidamos de transmitirle, le vamos a hacer tal estudio, va a sentir los pinchazos, va a tener tal situación. Por ahí lo que hacíamos es dejar que pase el familiar, le hable, le cuente cómo está el día, si salió el sol, cómo está la familia. Por ahí nos dicen, ¿le podemos traer la radio? Sí, no le ponga las noticias, porque ahí no se va a querer despertar, pero póngale música, lo que a él le gusta. O sea, hacer este acompañamiento, porque si no está enclaustrado, y realmente imaginemos cuál es la situación que pasa este paciente, atento a todos los ruidos y situación que pasa en la terapia intensiva y lo que hablamos. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta, no olvidarnos de esto. Y lo otro, proteger la humectación a nivel ocular, porque terminan a veces con lesiones o úlceras de córnea muy significativas por estos cuidados que hay que tener en cuenta. Después en el chat lo saludan desde Honduras y le agradecen mucho. Saludo cordial. No, por favor, un gusto. Y después hay una pregunta de Lastenia Ramírez que dice, al tener una paciente que tuvo una intoxicación alimentaria por botulismo, sí, y es una paciente que estéticamente recibió Botox, ¿esperamos una reactivación de la toxina de forma más rápida o no es posible? No genera ninguna, porque no hay una predisposición, y por las características de la proteína que puede tener la toxina y todo, no hay ningún antecedente, ni sensibilización, ni nada. Esto también lo vemos, que a veces nos preguntan si hay una reacción de anafilaxia por mordeduras de víboras, arañas, y no está descrito por las características de las proteínas. Es distinto a lo que sucede con los insectos. Pero acá, con la toxina botulínica, que tengamos alguna reacción de sensibilización a los demás, no está descrito. Es más, tenemos con fines estéticos que a veces esto cada 3 meses, 4 meses se repite y no genera ni una tolerancia, ni genera tampoco un cambio de una mayor sensibilidad o menor sensibilidad.
sea, en ese sentido no. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Y si no, terminamos hoy la charla de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Por todo. Y Nos bueno, estaremos viendo. El miércoles que viene. Saludo cordial. Muchas gracias. Que tengan un